Buenos días a todos, mi nombre es Karina Ojeda y hoy hablaré sobre el budismo en las religiones comparadas, que es un módulo que estamos estudiando en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. A modo de introducción, eh, les quiero decir que esta presentación fue diseñada eh, a través de la información recaudada sobre la guía de Holman, que es un libro de religiones del mundo escrito por Josh Braswell, donde nos entrega información y una mirada eh, del budismo a través de la fe cristiana. Em, Quise colocarles aquí frases célebres del budismo, que el más importante de todos eh, es una que acuñan bastante sobre que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Además nos dice que no hay camino hacia la felicidad. Veremos por qué es importante para ellos estas frases y cómo la llevan en su día a día, hasta hoy que sigue en pie esta religión en diferentes partes del mundo. Bueno, para iniciar hablaremos que Buda es el que fundó esta religión. Su nombre es Siddhartha Gautama, y Buda lo que significa en idioma sánscrito y que es iluminado. Él nació en la India alrededor de 560 a.C. Dentro de una casta noble que es el clan Shakya. Su padre lo resguardó durante su niñez de de todo lo malo, dice el autor, ya que él recibió cuando era pequeño una profecía de parte de un sabio, donde decía que él iba a ser un líder, iba a ser un iluminado, él iba a ser eh, un, un rey. Y su mamá también lo concibió de una manera milagrosa. Por eso es que él fue muy cuidado desde pequeño, se casó y tuvo un hijo. Un día experimentó las cuatro visiones, donde vio un hombre anciano, que podemos ver aquí en la pintura, un hombre enfermo, un hombre muerto y también vio un santo. Entonces Buda salió a pasear un día y se encontró con estas cuatro visiones que para él fueron un despertar espiritual, por así decirlo. Él profesó la religión hinduista, vivió una vida ascética, pasó hambre, con ayunos extensos, con meditaciones, se autoflagelaba también, pero nada de esto eh, encontraba como la satisfacción a su vida, lo que podía prometer quizás la otra religión a la que él estaba influenciado. Entonces un día salió al bosque, se sentó bajo un árbol de Bodhi, que es una especie, y ahí alcanzó la máxima iluminación que él declara, y a partir de eso empezó a predicar o a promulgar sus sermones. Entonces se dice que él es un reformador para la época porque en esa época ya existía el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, y aún así él se logró expandir en Asia, llegando hasta China, Corea y Japón. Entonces, él lograba reunir a muchos seguidores y pudo construir su monasterio, y a partir de eso también templos y varias estatuas. Y él mismo se autoproclamó Buda el Bendito. Esta religión es muy adaptable. Entonces, se decía que habían varias personas que habían alcanzado este mismo nivel de iluminación que Buda. Y por eso es que se eh, creó como esta especie o este estado que se llama la budeidad, que es la unión con el Dios.
donde estos personas también se decían que eran tipos de Buda, donde se quedaban en la tierra para guiar a otras personas a alcanzar su estado de iluminación. Ya. También el capítulo de Braswell nos habla sobre la literatura budista y para esto tenemos que conocer que existen dos tipos de escuelas, que es la Hinayana y la Mahayana. La Hinayana, aquí podemos ver la imagen que es el canon de Pali, que tiene más influencia del hinduismo. Son sermones escritos de Buda, de la vida que llevan los monjes y la vida propiamente tal de Buda. Eh, hay una literatura que se llama Triptitaka, que la definición es tres canastas, que son en estas tres canastas que se guardaron los sermones, la vida y las enseñanzas de Buda. Y también está la Mahayana, que tiene influencias de las otras religiones que estaban en China, Corea y Japón, sermones desde otras Budas que fueron influenciados y también sacaron sus ideas del canon de Pali y ellos formularon otros tipos de cánticos, otro tipo de escritos que formulan la literatura mahayana. Aquí podemos ver el canon, perdón, aquí podemos ver, al tiro les digo, el lotus de la ley verdadera, donde está el sutra del corazón, que es este, y el sutra diamante que podemos ver acá, el de acá abajo. Eh, ya. Y también vamos a ver lo que es el sendero budista. ¿Cuáles son las cuatro verdades que nos menciona Buda, que es tan importante para ellos? Primero nos dice el dukkha. Toda la vida es sufrimiento. Luego nos declara el tana. Todo sufrimiento surge del deseo o del apego al deseo. Tercero, si no hay apego al deseo, no hay sufrimiento. Y la cuarta verdad dice que si uno practica el camino óctuple, no hay apego al deseo y por ende no hay sufrimiento. ¿Y cuál es el camino óctuple? Se preguntarán. El camino óctuple es esto, que de manera simple lo voy a explicar. Primero nos sale la visión correcta y el pensamiento correcto, que es que el Buda, el que profese la religión budista, se debe apegar a las cuatro verdades que leímos en la diapositiva anterior. Cuando la persona entendió, comprendió y la hizo parte de sí las cuatro verdades, entonces ya tiene una visión y un pensamiento correcto. Luego vienen estas tres ítems que nos habla sobre cómo debe llevar su vida la persona. Tiene que tener un habla correcta, no decir palabras malas, palabras soeces, no debe levantar falso testimonio contra la otra persona, se abstiene de todo aquello, que es muy difícil para el ser humano refrenar su lengua. Y para ellos también es muy importante este ítem dentro del noble octuple sendero. Debe tener también una acción correcta, no solamente hablar bien, sino que actuar de una manera noble, de una manera humilde, para él y para su familia y para todos los demás. Y también se dice que la ocupación de la persona que profesa esta religión debe ser de una vida correcta. Esto es libre de sufrimiento. Incluso nos habla de que para ellos es mal visto carnear animales y vender armamentos. Entonces su ocupación, su profesión, su oficio tiene que ser noble, tiene que ser bueno. Eh, y los siguientes tres ítems nos hablan sobre
que a través de la meditación podemos alcanzar una concentración, atención y un esfuerzo correcto. Tenemos que tener un lugar sereno para poder meditar y poder llevar a cabo estas tres conductas que nos habla sobre el octuple sendero de la iluminación. Ya. ¿Qué nos habla sobre la devoción budista? Es que todos los budas hacen, perdón, todos los budistas hacen votos a Buda, a Dharma, que es la ley, y al Sangha, que es el monasterio. Entonces, esta devoción la transmiten a través de las ofrendas. Los monjes salen a pedir limosnas, ellos lo dicen así, pedir limosnas que a través de eso ellos representan la humildad. Se despojan de todo y van a recibir limosna. Aún sus ropas tienen que esperar a que alguien se las ofrende para que ellos la puedan adquirir. Los laicos, que son las personas que siguen esta religión, pero no son monjes, ellos hacen estas ofrendas y estos obsequios en ceremonias estivales y a través de eso ellos reciben un buen karma, que es lo que se les dice. Porque estos monjes le ayudan recíprocamente a los que ofrendaron a través de bendiciones y oraciones para estas personas. Ya, hablaremos sobre un concepto muy importante que es el nirvana. Entonces, para entender el concepto de nirvana, tenemos que volver a refrescar un poquito sobre lo que son estas diferentes escuelas que siguen al budismo. Eh, como les recordaba, está el Hinayana, que está más influenciado por el hinduismo, y el Mahayana, que está más influenciado por el taoísmo, el confucianismo y muchas otras religiones, ya que esta se adapta más a otras para, al fin y al cabo, lograr más adeptos a la religión. Entonces, ¿qué nos dice el Hinayana? Que la persona es individualista y autoemancipada, que la virtud clave es la sabiduría, eh, que el Buda acá es santo, la oración es más una meditación y la orientación es más tradicional. Esta es una imagen que nos entregó el mismo autor en su libro. ¿Y qué nos dice el budismo Mahayana? Que está orientada a la comunidad y que la salvación es por gracia. Entonces nos muestra que un Buda es más un salvador y que las oraciones son peticiones y que la virtud clave para aquí para ello es la compasión. Entonces ellos llevan una vida más normal de laicos y santos. Ya. Entonces, ¿qué es el nirvana? Extinción, cese de la transformación, que nos puede hablar, por ejemplo, de Sinayanas influenciados por el hinduismo, o el fin del sufrimiento, que dicen los mahayánicos, o los mahayanas, perdón. El Hinayana dice que es no nacer, ya que Buda no se refiere a la vida después de la muerte. Para él es algo sin importancia porque en sí la muerte es la liberación máxima. No habla sobre la vida después de la muerte, cosa que hay algunos budistas que están en contra de ese punto de vista. ¿Y qué nos dice los Mahayana? Que existe una tierra pura que fue creado por un tipo de Buda que se llama Amida. Y este es un cielo de felicidad absoluta para quienes lo honran. Esto es lo que se habla del nirvana, que al final es una extinción, que se habla que es un fuego que se extingue. Para los Hinayana se murió, se liberó, no existe más allá. En cambio, para los Mahayana dice que existe un cielo de felicidad que es prometido por el Buda Amida. Para finalizar, también nos habla el capítulo sobre los santuarios y el monasterio. Entonces nos habla de los santuarios que existen en el sudeste asiático. Y aquí están como los más importantes. Que está el Templo del Diente, que se ubica en Kandy, en Sri Lanka. Y además el de abajo es la pagoda de Shaiwai, Dagon, en Birmania.
¿Qué son estas edificaciones? Em, Iniciaron todo con las estupas, que son un lugar popular dentro del siglo tercero antes de Cristo, que fueron realizados por el rey Asoka, que fue un misionero de la religión, donde construyó más de 14.000 santuarios en un periodo de 3 años. Eh, Nos describe que las viharas o wat, que son estos templos, son una serie de edificaciones que son para resguardar la fe de los budistas, eh, donde dentro de estas edificaciones están las viviendas de los monjes, hay cocinas, hay baños, hay zonas de rituales, hay imágenes y reliquias de Buda. Por ejemplo, aquí en el de Sri Lanka se llama el Templo del Diente porque se dice que contiene un diente de Buda, que hay una historia con una princesa detrás de esa construcción de este templo. Y acá la pagoda nos dice que contiene 8 cabellos de Buda. Entonces ellos resguardan algunos tipos de reliquias de Buda. Y además ellos tienen árboles de Bodhi plantados, que son el árbol donde Buda alcanzó su iluminación y los tienen ahí para meditación de los monjes. Luego nos habla del monasterio Hinayana en Tailandia, donde nos relata sobre la vida del monje, cuáles son sus rituales. Ellos se levantan muy temprano por la mañana, resisten sus votos y cuentan sus faltas a otro Buda a modo de expiación, todo esto antes del amanecer. Luego salen, piden sus limosnas, vuelven, desayunan, eh, piden las bendiciones por aquellos que ofrendaron, almuerzan y en la tarde estudian. Y al finalizar hacen un ritual parecido de lo que hicieron al amanecer. Eh, y bueno, eso nos cuenta más o menos sobre lo que es el monasterio Hinayana en Tailandia. Y el monasterio Zen en Japón nos relata la diferencia con que estos son de la influencia mahayana. Entonces nos explica como las diferencias entre ellos, donde los monjes del monasterio Zen, ellos tienen un sombrero grande para no ver quiénes son los que ofrendan, para que ellos no tengan como un favoritismo hacia estas personas. Nos describen también que tienen una plataforma donde ellos comen, duermen, estudian y en realidad viven, que se llama TAN, que es esta plataforma de 2,5 metros por 1 de ancho, que aquí es donde hacen su vida los monjes. Eh, bueno, ellos practican el zazen, que es como una meditación muy estricta, donde estudian los escritos y también las acciones de los maestros pasados, que se llaman los maestros Rochin, y se tienen que preparar a través de todo esto para descifrar acertijos, que se llaman koan. Y así ellos se van preparando, descifrando acertijos cada vez más difíciles, se van contestando unos a otros y así van como ellos subiendo como de nivel, de categoría. Ya, ¿cuál es mi reflexión acerca de lo estudiado en este capítulo? Eh, Mire, es difícil de seguir para los lectores que no tienen una base previa de la historia o las creencias de Buda, o del budismo. La estructura del texto no es siempre lineal y por momentos me pareció que el autor estaba ya, perdón, que el lector ya debería haber estado familiarizado antes con esta religión o con algunos conceptos claves. Me generó mucha confusión en un inicio, especialmente porque esperaba que la exposición fuera más introductoria, pero aunque el libro se presenta como una comparación de las religiones desde una perspectiva cristiana, me costó ver esa mirada específica. No se manifestó de una forma clara y constante sobre el capítulo del budismo, pero revisando el índice me encontré con la página 190 que ahí ofrece una reflexión más
explícita del punto de vista cristiano que tiene este autor. Eh, lo que me llevó como más una desconexión entre lo prometido en el prefacio y lo que se desarrolla realmente en el capítulo. En resumen, el contenido es valioso y la coherencia con el enfoque del libro, perdón, pero el contenido es valioso, pero la claridad expositiva y la coherencia con el enfoque del libro me dificultaron el aprendizaje de esta materia, ya que en la unidad estamos viendo religiones comparadas, donde se busca ver sincretismo de las religiones, donde se nos pide que entendamos esta religión para poder compararla con la nuestra y así, por así decirlo, poder eh, hacernos mucho más fácil el predicar nuestra religión a ellos. Eh, pero tuve que buscar mucha información en internet para desarrollar algunos conceptos claves de que nos refiere el autor. Bueno, lo que sí estoy de acuerdo con Braswell es que destacó ciertos aspectos del budismo que los cristianos pueden valorar, como el énfasis de una vida ética y la autodisciplina, la compasión hacia los seres vivos y la búsqueda de una vida libre de sufrimiento, donde se considera la expresión del deseo humano como redención. Eh, Estos elementos son reconocidos nobles y universales, y aunque el autor advierte que están desvinculados a la verdad de Cristo. Eh, el budismo es una religión altamente adaptable, por lo que se ha demostrado muchas formas del sincretismo con otras religiones, filosofías y culturas, pero desde un punto de vista cristiano igual puede ser problemático, ya que diluye las verdades absolutas del cristianismo. El sincretismo con el cristianismo, aunque es raro, algunos intentar mezclar estas religiones, por ejemplo, diciendo que Jesús era como un gran maestro Buda, el autor y yo también rechazamos firmemente este sincretismo, ya que consideramos que las doctrinas centrales de ambas religiones son incompatibles, ya que el cristianismo declara que la verdad exclusiva en Jesucristo. En San Juan 14:6 no puede comparar o combinarse con caminos de autoliberación, porque Jesús nos dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que fue interesante conocer sobre esta religión, pero me ayudó más a fundamentar mi fe y creer que todo lo que nos dice la Biblia y todas las enseñanzas de Jesucristo aquí en la tierra, eh, para mí me hace sentir más confiada de que estoy siguiendo un camino de bien, que es como lo que ayuda a mi ministerio, de que Buda tuvo hartas como confusiones de su vida, no hay algo claro como en sus sermones. Muchos budas o muchas personas intentaron descifrarlas de muchas formas, se adaptó a muchas religiones y para nosotros no es así. Sabemos que nuestra religión, el Evangelio de Jesucristo para nosotros es más importante, que Jesús fue una persona que no tuvo pecado y alcanzamos la salvación a través de Él, de la redención que nos entregó y que la vida no todo es sufrimiento. Cuando llevamos una vida con Cristo, sabemos que todas esas adversidades son más fáciles o son más llevaderas cuando creemos y tenemos nuestra fe puesta en Dios. Y sabemos que también prontamente con Él nos va a glorificar y esa es nuestra creencia, a diferencia del budismo, por eso que me ayudó bastante a mi fe, a madurar mi fe cristiana desde ese punto de vista. Así que muchas gracias por llegar hasta este momento, hasta el final, y espero que también les haya servido bastante para entender sobre esta religión y cómo pueden compararla con la que nosotros creemos firmemente.
Bendiciones a todos.